Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Esta mañana vamos a hablar sobre la renovación de nuestra mente y encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, los dos versículos que son una forma de entender el libro de Romanos es haciendo esta conexión. Estos dos versículos, el 1 y el 2, son un puente que une del capítulo 11 al primero hacia atrás y del 12 hasta el final. Si estos versículos no estuvieran, tendríamos como un texto que no tiene conexión. El libro de Romanos es muy importante. Desde el capítulo 1 hasta el 11 tiene una secuencia lógica de eventos de lo que Dios ha hecho. En el capítulo 1 empieza diciendo que el evangelio es el poder de Dios. Y dice San Pablo, no me avergüenzo de decir que el evangelio de Jesucristo es el único medio para ser salvo. El orgullo del hombre ha pensado encontrar otras formas de salvarse, pero la verdad y la realidad es que solamente por el sacrificio de Jesús, que es su muerte, sepultura y resurrección, lo que nos da a nosotros la salvación. Después de esto empieza una declaración del apóstol Pablo en todo el capítulo 1 para señalar una lista de pecados, acciones que el hombre comete en contra de Dios y que termina diciendo el hombre es digno realmente de muerte y de condenación. Si nosotros vemos a las personas que hacen cosas graves contra la salud, contra otras personas, asesinos, violadores, asaltantes, personas que se han unido para hacerle daño a la sociedad, uno puede pensar, esas personas merecen un castigo. Pero San Pablo argumenta, capítulo 2 y 3, sobre la condenación que todos los seres humanos tenemos. Todos nosotros merecemos al final la condenación. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho nuestra voluntad. No hay una sola persona que digamos merece la salvación. Hay una persona que pudiéramos decir, él es un santo. Y cuando alguien muere, es popular el dicho que dice, Dios lo tenga en su santa gloria. Ustedes lo habrán escuchado, lo habrán dicho. El otro que decimos es, descansa en paz. Pero eso no está en nuestra mano entenderlo, porque para estar en paz y estar en su gloria se necesitaría haber reconocido a Jesús antes de morir y tener el regalo de la vida eterna. Así que San Pablo va llegando al capítulo 3 para decir, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 4 él habla de Abraham, de la fe, que por la fe es posible tener el amor de Dios, tener el perdón de Dios. Cuando llega al capítulo 5 habla de la justificación. Justificados por la fe es que tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Él. Que si hoy Dios no lo quiera, pero si así fuera y hoy pasáramos a la eternidad, hoy viniera el Señor, estamos en paz con Él. Podríamos ir a la eternidad si estamos realmente en paz con el Señor. El capítulo 6 habla y el 7 habla de una realidad espiritual que es el pecado. El pecado como una ley que nos arrastra fuera de la voluntad de Dios. Es como la ley de la gravedad. Tal vez no la entendemos. Pocas personas la pueden entender realmente. Sin embargo, eso no quita que sea real. Eso arrastra a las personas. La ley de gravedad arrastra todo hacia el suelo. Así el pecado arrastra fuera de la voluntad de Dios. Pero el capítulo 8 dice que el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la condenación. Y que hay una vida que se puede vivir por encima del pecado, que es
la ley del Espíritu. Hay una vida que el Espíritu Santo le da a los hijos de Dios y que nadie nos puede apartar de ese amor y que todo nos va a ayudar a bien. Y el capítulo 8 termina declarando victoria. Nada nos puede separar del amor de Cristo. En todas estas cosas somos más que vencedores. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Y hay algo ahí que Dios ha reservado, capítulo 9, 10 y 11, que es la restauración de Israel. Así que toda esta línea de pensamientos llegan al final del capítulo 11 de Romanos, donde dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que nosotros somos del Señor, vivimos para el Señor, de Él es todo, para Él es todo, y un día estaremos con Él. Así que esta línea de pensamiento, de doctrina, de enseñanza, nos lleva directamente al versículo 1, donde el apóstol dice, considerando estas misericordias, teniendo nosotros esta gran misericordia de Dios, entonces solo nos queda una cosa, hermanos, entregarnos al Señor, rendirnos a su voluntad, hacer de nuestra vida una ofrenda, entregarnos al Señor para comprobar que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Por estas misericordias no tenemos otra opción. Considerando todo lo que Dios ha hecho, debemos entregarnos al Señor. Y dice el versículo 2, y no se conformen con las enseñanzas del mundo, con aquello que el mundo nos está ofreciendo a nosotros. Más bien, dice él, que nosotros debemos experimentar. Los cristianos deben experimentar una renovación, una transformación de nuestra vida por la manera, el medio es la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que entender la verdad para cambiar. Si nuestra mente no recibe la enseñanza, nosotros no vamos a cambiar. Vamos a ser las mismas personas de hace 20 años, de hace 30 años. Seremos las mismas personas y no vamos a experimentar la vida del Espíritu, no vamos a experimentar la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Y decimos, oiga, pastor, eso no es posible porque yo tengo 20 años de ser cristiano. Es que si nosotros no probamos esto y no lo aplicamos a nuestra vida, entonces dice Santiago en el capítulo 1 que nos estamos engañando a nosotros mismos. La Biblia no solo es un libro para meditarlo, no solo es un libro espiritual. La Biblia es palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios tiene para nosotros. Así que la Biblia es una palabra viva, poderosa. Es la palabra que puede edificar, bendecir, transformar nuestra vida, iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Es la palabra que puede ser para nosotros nuestra comida, nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra ayuda en los momentos de dificultades. Y es la palabra que ilumina nuestro corazón para agradar a Dios. Así que yo estuve leyendo en diferentes versiones y las quiero compartir para ustedes. Estos dos versículos en la Biblia lenguaje actual dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecta. Perfecto. La versión Dios habla hoy dice de esta
manera. Por tanto, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. No vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Esta versión me agrada en este versículo, especialmente este versículo, porque dice: cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Para cambiar nuestra vida, antes de cambiar los hábitos, las costumbres, nuestra manera de ser, lo que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar. Ustedes habrán visto personas, yo he conocido médicos que fuman. Y ellos, mientras están fumando su cigarrillo, dicen: mira, yo sé que esto es malo. Ahora él es un experto de la salud. Es una persona que puede dimensionar mejor las consecuencias del tabaco en los pulmones de una persona. Él quizás los ha abierto, pero él todavía en su mente no ha tenido el cambio suficiente para dejar el tabaco. Él sabe que es malo. Y ese fenómeno de tener la información correcta, pero no aplicarla a nuestra vida, es lo que dice Santiago. Pero Santiago lo refiere a nosotros. Nos dice que podemos leer la Escritura, que podemos tener el conocimiento de la Escritura, pero que si no lo practicamos, nos va a pasar lo siguiente, que nos vamos a hacer oidores olvidadizos. El peligro es que al estar acá, incluso en este momento, nuestra mente esté dispersa, esté divagada, esté pendiente de otros asuntos. Sí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no está aquí. Así que estamos oyendo esta explicación de la palabra de Dios, pero no tenemos nosotros el impacto de la Escritura. Y les quiero dar un ejemplo a ustedes de cómo la palabra sí puede tocar el corazón de las personas. Jesús fue a la casa de un hombre llamado Jairo. Jairo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Él tenía ese trabajo y el Señor, él quería ver a Jesús. Zaqueo, perdón, dije Jairo. Jairo fue otro milagro. Pero Zaqueo era un hombre que él quería conocer a Jesús. Había oído de él había oído que hacía milagros. Él quería de alguna manera tener la oportunidad de un milagro, de oír algo del Señor. Y el Señor le dijo: voy a ir a tu casa. Y cuando el Señor llegó a su casa, imagínense ustedes, por favor, es que tenemos que imaginarlo. Jesús comenzó a platicar del reino de Dios, de por qué hacía él eso, a qué había venido, y quizás habló de la eternidad, del juicio final. Y Zaqueo se le prendió el foquito. Cuando Jesús comenzó a hablar, ahora acuérdense que Jesús no fue a una enseñanza, a un estudio bíblico. Jesús no fue a explicarle las dudas que él tenía. Jesús fue a comer a su casa. Jesús fue el que le dijo: quiero comer hoy en tu casa. Así que Jesús está ahí en la casa comiendo con Zaqueo y le está explicando algo del evangelio. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Empieza a pensar que él no está bien, que él ha hecho cosas que no son correctas, que él ha abusado del puesto que él tiene, porque él cobra impuestos. Y la ganancia de ellos era cobrar un poquito más para poder quedárselo ellos y después entregarle a los romanos. Así que él en ese momento es consciente de que hay algo que no está bien. ¿Qué fue lo que lo hizo sentir mal?
Oír la palabra. Oír la palabra lo hizo sentir su vacío, su necesidad de Dios, que no estaba en paz con Dios, que si moría quedaba debiéndole a Dios. Así que Zaqueo empieza también, al oír, empieza a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mientras están comiendo entre taco y taco, dice Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Acaso hubo una invitación con una musiquita de fondo que Jesús dijo, ¿quién quiere dar a los pobres este día? ¿Alguien tiene que dar dinero para los pobres? Zaqueo sabía en su corazón que mucho de lo que él tenía no era bien habido. Y él dice, tengo que dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y dice algo más, y al que he defraudado, le voy a pagar 4 veces. ¿Saben que eso es lo que produce la palabra de Dios? Un cambio. Zaqueo lo oyó. ¿Y qué sintió Zaqueo en su corazón? Hacer un cambio. Ahora, nosotros, el problema que dice Santiago es que nosotros podemos oír la palabra. Y la oímos tantas veces y nos acostumbramos, nos arrulla la Biblia. Incluso la podemos poner en un audio y estamos oyendo predicaciones y alabanzas y eso nos arrulla. Porque si no llevamos esto a practicarlo, dice Santiago, nos estamos engañando, hermanos. Ese es el peligro. Y el punto es que si algo viene a nuestra mente y lo entendemos, lo tenemos que practicar. El perdón, si oímos una enseñanza del perdón o ya sabemos que tenemos que perdonar, ¿qué hay que hacer? Perdonar, olvidar y no guardar algo por años para decir, bueno, es que yo, pues sí, yo sé que tengo que perdonar, pero a mí todavía me duele y Dios sabe y Dios conoce mi corazón. O sea, lo que le estamos haciendo es dando vueltas y negando lo que dice Dios. Hace tiempo un hermano decía lo siguiente, que cuando la luz viene al corazón de un hombre sabio, el hombre sabio empieza a cambiar y a hacer ajustes con su vida. El necio, cuando viene la luz, cuando viene la palabra, cuando viene algo que le empieza a enseñar el camino, los cambios, cómo debe ser su vida, ¿saben qué hace una persona necia? Baja la intensidad de la luz. Apaga un poquito la luz. Y los malos, decía esta persona, los malos rompen la lámpara. Los malos destruyen la luz. Ellos aman las tinieblas, dijo Jesús. El problema del hombre, dice el Señor, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que si tú eres sabio y tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos? Cambiar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros oímos la Biblia y decimos, bueno, yo sí sé que tengo que cambiar, pero todavía no. Después. Yo sé que le tengo que entregar mi vida a Dios, pero ahorita estoy en ese proceso de decidirlo. Lo que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque estamos en nuestra mente argumentando contra la palabra de Dios. Solo recordemos, hermanos, las veces que nos compartieron el Evangelio, cómo reaccionamos. Evasivos, a disgusto, incómodos, molestos. Me quieren cambiar de religión. Yo así estoy bien con Dios. Y empezamos a argumentar un montón de cosas para justificarnos. Lo que dice aquí es cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si algo es malo, ¿por qué seguir en eso? Antes no sabía que era malo, pero ahora el Evangelio me dice, esto es malo. ¿Qué debo hacer? Debo hacer el cambio.
porque Zaqueo estuvo dispuesto de sacrificar su economía. Porque lo que él oyó lo confrontó. Y en su corazón él sabía que tenía que hacerlo. Bueno, nadie nos puede obligar a cambiar. ¿Verdad que nadie nos puede obligar? Nadie. El cambio se da cuando nosotros nos ponemos bajo la autoridad del Señor y obedecemos. Si no, no. Podemos ir en la enseñanza y la enseñanza y la enseñanza. Conocí unas personas que por 50 años, casi 50 años de su vida, se la pasaron discutiendo sobre el diezmo. 50 años, cuando yo me enteré de esos 50 años, digo, no es posible. Porque ellos no eran dos amigos y todo el tiempo decían, no, es que eso es de la ley, es del Antiguo Testamento, eso no debe ser. Se volvían a juntar y volvían a repetir los mismos argumentos. Son las personas que siempre estaban diciendo lo mismo. Y cuando se hablaba del asunto, si no se hablaba, ellos traían el tema. Y volvían nuevamente a tocar el tema y decían, es que eso es de la ley, a mí eso no me convence, yo he oído tanta enseñanza y yo pienso y yo digo, así que se volvían a ver la siguiente semana. ¿Y de qué creen que hablaban? Por años. Suena como a locura. 50 años discutiendo una enseñanza. 50 años. La Escritura dice que Dios nos ha inspirado en estos libros, ha escrito esta palabra para nuestra enseñanza. En el Deuteronomio dice, diezmarás para que aprendas a temerle al Señor. Hay una enseñanza en el diezmo. Es una enseñanza que nos pone a nosotros ante la autoridad del Señor y nos pone en un punto de honrarle a Él, de darle honor a Él, para que aprendas a temer al Señor. Creo que lo que nos libra del mal es el temor del Señor. Tener en nuestro corazón el suficiente respeto a lo que Él dice. Pero el diezmo es una cosa, digo, para estas personas, 50 años, hablando del mismo tema. Y volvían otra vez a hablar lo mismo. Por años, 20 años hablando de lo mismo, 20 años diciendo los mismos argumentos, 30 años, 50 años. Estas dos personas ya están en la presencia del Señor. Tal vez ya les explicaron allá cómo eran las cosas. Esto habla de que nuestra mente es capaz de resistir la palabra del Señor. Nuestra mente es capaz de rechazar lo que dice Dios, argumentar de tal manera que nos sentimos bien desobedeciendo lo que Dios dice. Hermanos, nuestra mente es un campo de batalla. Es un campo donde el enemigo está atacando a los hijos de Dios. Lo trágico, lo lamentable es que nosotros no nos demos cuenta que el enemigo está mandando dardos de fuego y no tenemos capacidad para discernir cuando algo es de Dios y cuando algo es del enemigo. La mente, para el enemigo, nuestra mente es un blanco. En Efesios 6:16, nuestra versión 60 dice dardos de fuego del maligno. Hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera en el versículo 16, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, que eso es un misterio, pero es real,
que vienen a nuestra mente pensamientos que nosotros no queremos tener. Y es una lucha. ¿Cómo puede venir a nuestra mente algo que nosotros no queremos? Algo que nosotros aborrecemos. Sin embargo, la flecha es lanzada a nuestra mente para ver si la aceptamos, si la recibimos. Las flechas son esos pensamientos. Vamos a al Evangelio de Marcos, capítulo 4, donde Jesús habló del sembrador. Y dice, explicando la parábola en el capítulo 4, verso 14 y 15, el sembrador es el que siembra la palabra. Y hablando de lo del camino, donde vinieron las aves y se comieron la semilla, el Señor lo explicó de esta manera, verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes, ¿qué? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Sembrar la palabra. Cuando siembras algo, lo introduces en la tierra. Es la manera de sembrar. Lo llevas adentro de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer, poner la palabra adentro de nuestro corazón. Pero dice la Escritura, pero después que la oyen. Es lo que pasa ahora. Después de que oímos la enseñanza, dice Marcos, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida viene el enemigo y la roba. Hermanos, esto no debería nosotros cuestionar nuestra vida, porque lo que la mayoría de nosotros podemos decir es que yo tengo mala memoria, o lo que pasa es que a mí todo se me olvida. A mí, yo por la edad ya se me olvidan las cosas. Yo en realidad siempre he tenido este problema, todo se me olvida. Hermanos, no debe ser así, porque ese ya es un pensamiento conformista. Uno debe decir, si tengo este problema, voy a luchar para que la palabra de Dios se quede en mi mente y en mi corazón. Si no, lo que vamos a hacer todo el tiempo es justificarlo y decir, a mí no se me queda nada. A mí todo se me olvida. Yo no recuerdo ningún versículo de la Biblia. Yo no me sé nada de memoria, porque no hemos tomado el tiempo. Porque miren, del fútbol la gente sabe. De las telenovelas la gente conoce los artistas, conoce el drama, la historia, lo que sufrieron, cuándo pasó, cómo se llama el personaje principal, etcétera. De esas cosas la gente sí las guarda en la mente. Pero las cosas espirituales, las personas tienen dificultades para recordarlas. Las oyen y se les olvida. Pero el fútbol, la novela, el chisme, a la gente se le quedan los chismes. A veces confundidos, pero dicen, bueno, sí lo dijo, no, es que fue la otra la que lo dijo. Pero de todos modos los personajes y los eventos los tienen en su mente. Aquí la Biblia nos enseña una profunda lección, hermanos. ¿Cómo es que el diablo dice? Porque si leemos otra vez verso 15, junto al camino se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y ¿qué hace? Él roba la palabra. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios nos la roben del corazón? Y dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas 8:15 da una explicación del éxito que tienen aquellos que con un buen corazón reciben la palabra. El Evangelio de Lucas 8:15 dice, la que cayó en buena tierra. Buena tierra significa un buen corazón. Un corazón, dice, bueno y recto. Retienen la palabra. Con un corazón como bueno y recto. ¿Qué es lo que tú debes anhelar ante el Señor? Quiero tener un corazón bueno. Un corazón recto para atesorar lo que dices, para que esta palabra se quede en mi corazón y el enemigo no me la robe.
que yo pueda tener esta clase de sabiduría de recordar lo que dice Dios, que pueda escuchar. Mire, yo no puedo presumir de tener una buena memoria, pero yo todavía recuerdo el primer mensaje que yo prediqué cuando era un chavito, y lo prediqué en el libro de Tito, capítulo 3. A través de mi vida yo he oído enseñanzas que se me han quedado, no todas, por supuesto, no todas, pero ha habido enseñanzas que han marcado mi vida y se me han quedado y yo las recuerdo. Nuestra tarea es leer este libro, meditarlo, leerlo, meditarlo, comentarlo, estudiarlo, memorizarlo. Hagan el intento, hagan el esfuerzo. Léanlo una vez, léanlo 2 veces, léanlo en otra versión, que de tal manera que nosotros podamos decir, el capítulo 8 del libro de Romanos habla del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Que Él nos fortalece. Que todas las cosas nos ayudan a bien, verso 28. Que todas las cosas están operando para nuestro bien. Verso 29, porque Dios nos escogió para ser transformados conforme al Hijo, a la imagen del Hijo, y que en todas estas cosas somos más que vencedores. Así que si leemos constantemente y lo volvemos a leer, y lo volvemos a leer, nos tenemos que familiarizar con la lectura. Y la otra cosa para que se nos queden, ¿saben cuál es? Compartirlo. Porque cuando tú le dices a otra persona, fíjate que la Biblia dice esto. Oye, ¿dónde lo dice? En Romanos capítulo 8. Dice esto la Biblia y te dice de esto. Y si lo pueden poner en un texto, copiarlo y mandarlo como mensaje a otra persona, se les va a quedar. Y ustedes van a hacer que la palabra corra, que le llegue a otras personas. Porque no podemos vivir a merced de la oscuridad y de las tinieblas, con un pensamiento que decimos, todo se me olvida. ¿Cómo quisiera yo aprender la Biblia? ¿Cómo quisiera que se me quedaran las cosas? ¿Qué tengo que hacer para eso? Leerlo. Y leerlo otra vez. Yo no puedo decir cuántas veces he leído el Salmo 23, pero sí tengo muchos años leyendo el Salmo 23. Y Romanos 8. Y los evangelios. Y los salmos. Y las cartas. Tengo que hacerlo, entiendo, esta es mi vida. Quisiera que ustedes tuvieran el mismo anhelo, el mismo deseo de leer, de escudriñar, de buscar la palabra y atesorarla en nuestro corazón. Amén. ¿Saben dónde empieza a obrar Dios? En nuestra mente, porque Él pone una verdad, una verdad. La verdad, miren, es así. El Señor lo dijo de esta manera. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la verdad. Pero hay personas que oran de esta manera. Oh Señor, no nos dejes. Señor, te rogamos que estés con nosotros. Te suplicamos tu presencia. Por favor, no nos abandones, no nos dejes. Veamos esto. Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La verdad está con nosotros. Entonces, ¿por qué digo, no me dejes, no me abandones? ¿Por qué tengo una contradicción en mi cabeza? Si el Señor me está diciendo, yo estoy aquí. Como que uno llega a la casa después del día de trabajo y la esposa dice, no te vayas. Por favor, te ruego, no te vayas. Es que ya vine, ya estoy aquí. Me voy a quedar, no me voy. Por favor, te ruego que no te vayas. ¿Cómo verían ustedes eso?
En esto hay un conflicto. En esto tenemos que hallar una explicación a esto. Porque si Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré, no te abandonaré, yo estaré contigo. ¿Por qué le pedimos entonces? Quédate con nosotros. Es más, en la historia de la iglesia se han hecho himnos bonitos que dicen, quédate con nosotros, no te vayas, no nos abandones, no nos dejes. Algo pasa en la cabeza, que si Dios dice algo, nosotros no somos capaces de aceptarlo, de creerlo y de aplicarlo a nuestra vida. En Isaías 55, versículo 8 y 9, encontramos esta verdad. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es sencillo. Dios piensa de una manera y yo pienso de otra manera. Dios piensa en abundancia, en grandeza, yo pienso en escasez. Dios hace cosas hermosas y maravillosas, yo me siento limitado, incapacitado. Me siento débil, me siento abandonado, me siento triste, siento que Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros pensamos no es como Dios piensa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. O sea, los caminos es la forma en que nosotros vivimos. Ustedes viven de una manera, dice Dios, yo vivo de otra manera. Ustedes piensan de una manera, yo pienso de otra manera. ¿Qué tan diferente es? ¿Qué tan distante es la mente de Dios a la nuestra? El verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra. ¿Se imaginan esa grandeza, esa distancia? Ese universo que hoy a través de telescopios y fotografías que se han tomado allá a millones de años luz, decimos, wow. Y lo que nos dice Dios, bueno, ahora ya te das cuenta de cómo somos de diferentes. Antes pensábamos, en la Edad Media alguien contó las estrellas y llegaron como a 1200. Y dijeron, ya contamos todas las estrellas que hay en el universo. Hoy sabemos que son millones de millones de millones. ¿Cómo es la mente de Dios? Es más alta que los cielos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero les quiero dar un ejemplo. Si ustedes se van de viaje y ustedes dejan una carta con indicaciones, ustedes hacen una lista de pendientes y dicen así, dejo tanto dinero para pagar el día tal el teléfono. Tienen que pagar la luz. Tienen que surtir la despensa tal día. Tienen que hacer este pago y tienen que ir a tal lado para hacer este cobro de dinero, les van a dar tanto. La persona no está, pero en ese papel, ¿qué se encuentra? Su voluntad. Ese papel expresa lo que la persona quiere. Así es la Biblia. La Biblia expresa lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere para nuestra vida. Él no está visible aquí, pero tenemos su palabra que nos enseña lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere, lo que es su voluntad, lo que Él piensa para cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice el profeta Ezequiel, dice Dios, yo no deseo la muerte del que muere. Una persona que ha vivido transgrediendo todas las leyes y que ha minado su cuerpo, cuando viene una enfermedad, ¿qué pasa con él? Puede tener una muerte prematura.
La persona que anda en malas amistades. Una persona que se droga o se alcoholiza y luego conduce un vehículo y se estrella. La gente dice, bueno, es que no sabemos por qué Dios permite esas cosas. Hermano, ese es el fruto de nuestra vida. Ese es el fruto y la consecuencia de lo que nosotros somos y hacemos. Pero no es la voluntad de Dios. Si alguien se muere de alguna forma prematura, podríamos pensar, bueno, no era eso lo que Dios quería para esa persona. Vamos un poquito más, entremos un poquito más a fondo en el libro de Colosenses. Más adelante de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, tenemos la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, Pablo habla de algo que era nuestra vida, casi para el final de la Biblia, pasando los evangelios, pasando casi, ya dijimos, los 4 evangelios, Hechos, Romanos, más adelante, Colosenses. Colosenses nos dice que nosotros estábamos en una situación, aquí nos dice 2 cosas, verso 21. Y vosotros que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Esta es realmente nuestra condición espiritual. Éramos extraños. ¿Qué quiere decir? Que no había trato de Dios con nosotros, que no nos llevábamos bien con Él. Extraños y ¿qué más? Y enemigos. Bueno, extraños está bien, por lo menos no hay pleito, no hay bronca. Pero si dice la Biblia que éramos también ¿qué? Enemigos. La mayoría de nosotros eso no lo entiende porque decimos nosotros, pero yo siempre he creído en Dios. Yo siempre he pensado en Dios. Yo siempre he buscado a Dios. O sea, yo nunca he negado a Dios. Yo sé que Dios existe, pero ¿qué dice la Escritura? Que éramos extraños y enemigos. Porque en nuestra forma de pensar dice, haciendo malas obras, pero ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha. O sea, la condición del hombre sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo, es extraño y enemigo. Ahora, hay un proceso de renovación y nos va a quedar de tarea leer, estudiar toda esta semana. Si a ustedes realmente les interesa aprender, hermanos. Porque puede ser que digamos, pastor, a mí yo soy feliz así. Yo vengo, escucho, lo que se me queda, lo que no, pues no. Yo estoy feliz, no me inquiete, pastor, no haga que me preocupe por estas cosas. Porque creo que ese no es el propósito de la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos a libro de Proverbios, capítulo 2. Y aquí se da un proceso de renovación. ¿Cómo es que Dios realmente puede obrar esta renovación de la mente? Porque quiero decirles algo, hermanos, a ver si me puedo explicar bien. Damos el ejemplo de la persona, del médico que fuma. Él sabe que es malo, pero lo hace. Otro ejemplo muy común en nuestra cultura, tendremos algún amigo, pariente, vecino, alguien que el médico le ha prohibido que coma el picante o que coma cosas dulces por la diabetes. ¿Y qué hace la persona? El médico le dice, por favor no coma esto. Pero ¿qué hace la persona? ¿Qué dice? Conocí, fíjense, era un pastor. Este pastor decía de esta manera, decía, bueno, el pastor, decía él, el médico me dijo que no comiera el pan dulce, pero no me dijo nada de las conchas. Entonces, él comía conchas
No comía de otro pan dulce, pero las conchas sí se las podía comer. Él en su pensamiento, él decía, es que a mí el médico no me dijo nada de las conchas. La familia le tiene que rogar como a un bebé y decirle, la esposa a veces le dice al marido, mi amor, no debes comer eso. Conocí a otro pastor que le gustaba la carne de cerdo y un día contrajo el cisticerco y se le tapó porque tenemos un conducto que se drena el líquido del cerebro y los gusanitos taparon ahí. Entonces a él le empezó a crecer la cabeza con un gran dolor, el líquido se le quedó, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, casi se muere. En realidad lo descubrieron porque él se metió a bañar y no salía, y no salía, y no salía, y descubrieron que le había dado un desmayo por esta situación. Lo llevaron de emergencia, lo operaron y le pusieron una válvula en la cabeza para que drenara. Él se tenía que apretar la cabeza. Y un día fui a su congregación y me invitaron a predicar y hablé que precisamente no comamos cosas que nos hacen daño. Yo no sabía nada del asunto. Terminando la reunión nos invita a comer a su casa y me dice la esposa, pastor, le voy a poner la queja. Mi marido sigue comiendo carne de cerdo. Casi se muere. El doctor le dijo, ya no coma la carne de cerdo. ¿Y qué hace él, pastor? Yo ya no se la preparo. ¿Sabe qué hace él? Se va al mercado, la compra y él la cocina. El doctor le dijo, evite la carne del cerdo. Evite estos alimentos. Tiene una úlcera, no coma picante. A una persona que tiene problemas del hígado le dicen, ya no beba, por favor. El que tiene problemas de los pulmones le dicen, ya no fume, le dice el doctor, cuídese, ya no fume. Personas que les dan un tratamiento de medicina. Tienen que tomarse pastillas y beber líquidos y todo eso. Y le dice a la esposa, mi amor, ya te tomaste la medicina. ¿Y qué dice él? Se me olvidó. Luego, ¿no? Eran una pastilla con los 3 pastillas al día. Ah, bueno, no me las tomé en el día, pero me voy a tomar las 3 de un solo. Voy a cumplir con lo que dice el doctor. O sea, ¿qué distancia hay entre lo que sabemos y la forma en que vivimos? Es incongruente que sepamos algo en nuestra cabeza y no lo podamos aplicar. ¿Qué nos dice Proverbios? Primero, recuerden que esta es palabra de Dios. Proverbios 2, verso 1. Si recibes mis palabras, ¿qué es lo que le corresponde a los hijos de Dios? Recibir la palabra. No venimos a argumentar en contra de la palabra. Debemos aprender a recibirla, aceptarla, tomarla como es, como la palabra de Dios. Si hay algo que no entendemos, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe. Pero nuestra primera actitud debe ser recibir lo que dice Dios, aceptarlo, decir, sí, amén, Señor, lo que tú dices está bien. Tal vez no lo entiendo. Entonces voy a investigar, voy a leer más, voy a meterme al internet, voy a preguntar. Hoy todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Así que nuestra primera actitud debe ser recibir, dice, mis palabras y algo más que parece lo mismo, pero no lo es. Lo segundo es, si recibes mis palabras y mis mandamientos, ¿qué? Guardarlos dentro de ti. Fíjense que las personas me dicen esto, pastor, yo no entiendo eso de guardar en el corazón. No entiendo cómo es que la Biblia dice que guardemos en el corazón. O sea, no, usted no entiende. No, pastor, no entiendo. Muy bien.
Pero le voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda a alguien que le hizo daño? Ah, sí. ¿Y lo ha guardado en su corazón? Sí. ¿Y está enojada con esa persona? Sí. Bueno, eso es guardar. Hemos estado guardando basura. Hemos estado guardando lo malo. Guardamos lo que nos hace daño. Y lo atesoramos porque eso no lo olvidamos, no lo soltamos. Está pegado en nuestro corazón. Decimos, yo no olvido lo que me dijo, lo que me hizo, y cómo se portó, y cómo me habló, y hasta se paró en la puerta y me movía la mano y me manoteaba. Eso es como una película, la gente la tiene bien grabada. La Biblia no, fíjense. Y cuando hablamos de guardar la palabra, dicen, no entiendo. Pero lo otro sí lo entiende, lo otro sí lo guarda. Es exactamente lo mismo. Solo que debemos hacer un campito. Es como, hermanos, es como sacar un mueble viejo de la casa y traer uno nuevo. Hay que sacar el viejo y ese espacio poner uno nuevo, bonito. Porque decimos, es que aquí tengo tantos recuerdos. Es que ¿cómo me voy a deshacer de esto? Hermanos, si algo es basura, sácalo de tu corazón. Sácalo. Me dijeron, hablaron mal de mí. Cuando recién que me casé, mi suegra me vio feo y me dijo. Y entonces las personas guardan eso en su corazón y no son capaces de guardar lo que dice Dios. Porque el espacio del corazón parece que está ocupado. Así que recibir la palabra, guardar los mandamientos, ¿cómo los vamos a guardar? Leyéndolos, memorizándolos. Y algo más, haciendo estar ¿qué? Atento tu oído a la sabiduría. Nuestro oído debe estar atento. Tenemos una perrita y me llama la atención que cuando se va a dormir ahí al pasto, siempre tiene una oreja parada. Siempre. Va a tomar el sol 9 de la mañana, se acuesta por ahí y siempre está con la oreja parada. Y a veces la vemos que está bien dormida, pero con una oreja parada. En la naturaleza Dios nos enseña, hay seres que son capaces de estar atentos. Pero nosotros con la Biblia parece que oímos llover y cuando oímos llover, ¿qué pasa? Nos da sueño, nos dormimos, nos adormece. Y yo digo, Señor, no creo que sea un don que yo adormezca a tus hijos. No quisiera tener ese don, aunque me parece que mi voz se hace monótona y después la gente se adormece tantito. Volteen a ver al que está a su lado si gustan. Oído como atento. Si tienen un perrito, obsérvenlo. Observen a los animales. Si usted dice, pastor, no me gustan los perritos. Bueno, pues National Geographic. Y se van a dar cuenta cómo los animalitos viven alertas. Los depredadores andan alertas. Estaba oyendo a una persona que dice, en la naturaleza los cazadores tienen los ojos en el frente para que se enfoquen en lo que van a cazar. Pero si ustedes ven los pajaritos, tienen un ojo de un lado, el ojo del otro lado. Ciertos animales tienen los ojos separados. ¿Para qué? Para que vean el peligro por todos lados. Ellos están alertas cuidándose. El otro anda alerta cazando. Y así es la vida. Debemos vivir alertas porque hay mucho mal, mucho peligro, porque el enemigo está siempre buscando hacernos daño. No debemos bajar la guardia. Amén. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría.
Y algo más que tiene que ver con la humildad. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Inclinarse es ante alguien más grande, poderoso y fuerte. Y es lo que habla inclinarnos ante Dios con humildad. Inclinar nuestro corazón a la prudencia de su enseñanza y de su palabra. Y ahora que debemos orar, dice, clamar a la inteligencia y a la prudencia dar nuestra voz. Clamar y decir, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la prudencia de tus palabras, porque al hacer lo que dice Dios, mostramos prudencia. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y algo más, verso 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a un tesoro. Hermanos, si buscamos en la palabra de Dios lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios nos quiere corregir, si buscamos lo que Dios nos está diciendo para cambiar nuestra vida, para bendecirnos, para darnos una vida buena, una vida abundante, una vida plena, una vida feliz. Dice el versículo 5. Si tú haces esto, si escudriñas, si buscas, si clamas, si buscas esto como un tesoro, como la plata, como el dinero, si lo buscas como que fuera así, lo que va a pasar, dice el verso 5, es que entenderás el temor de Jehová. Entenderás la mejor forma de relacionarnos con Dios, teniéndole temor y respeto, reverencia, teniendo cuidado de que lo que Él dice nosotros lo vamos a obedecer. ¿Y qué más? Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, que entendamos su palabra, que entendamos su amor, que entendamos su voluntad. Entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces el altivo tendrá que hacerse humilde. El avaro tendrá que hacerse generoso. El que no tiene disciplina tendrá que aprender la disciplina. El que no es fiel tendrá que aprender la fidelidad. El que es desobediente aprenderá la obediencia. El que de alguna forma se ha alejado entenderá que lo mejor es acercarse y vivir con el Señor. El que no ha entregado su corazón posiblemente lo entregue. Hallarás, dice, el conocimiento de Dios. ¿No es eso lo que queremos, hermanos? ¿No es eso lo que en realidad debemos buscar? El conocimiento de Dios. Una vida agradable a Dios. Una vida donde nosotros sabemos que estamos con Él, caminando con Él, amándolo, haciendo su voluntad, comprobando su buena voluntad. Y no de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso, para decir, es que no entendía. Hermanos, este es como el camino de cuota. Aquí hay seguro, aquí nos va a ir bien, aquí Dios va a estar con nosotros ayudándonos y socorriéndonos. Dice el versículo 6. ¿Sabes por qué? Porque el Señor da la sabiduría y de su boca, a través de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Hablamos de la mente, hablamos de los pensamientos de Dios, cómo eso debe renovar realmente nuestra vida. Amén. ¿Y dónde está toda esa sabiduría? Está en ese libro que tenemos, hermanos. Ahí está el secreto, ahí está el remedio, ahí está una vida nueva, una vida diferente, una vida bendecida, una vida plena. Todo está ahí, ahí están las instrucciones que necesitamos leerlas, aceptarlas, someternos, estar atentos,
considerarlas de día y de noche. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Piensen que el Señor le hubiera dicho: Josué, mira, yo sé que eres un general, que andas mucho en la guerra, sé que andas muy ocupado, pero ahí cuando puedas, hazte un tiempecito y lee la Biblia. Cuando puedas. Sé que andas con muchas juntas planeando la guerra, la conquista, pero ahí cuando puedas, por favor, léete aunque sea un versículo. Conocí a un señor que su hijo se iba a unas fiestas tremendas, pero le decía: pero antes de ir a la fiesta, te voy a poner una condición. Quiero que leas un capítulo de Proverbios. El chamaco lo leía a la fuerza y luego se iba y se destrampaba en la fiesta. Y me decía él muy ufano: es que yo a mi hijo lo pongo a leer un capítulo de la Biblia antes que se vaya a sus fiestas. Bueno, tal vez, debió haber leído el capítulo y como quiera no mandarlo. Pero hermanos, nuestra vida tiene que cambiar por el conocimiento de esta palabra. Tiene que cambiar, algo que ya sabemos y que no ha cambiado. Termino ya. Todos sabemos que es bueno orar, ¿sí o no? ¿Es bueno orar? Los espero el sábado a las 7 en Zoom. Es bueno orar. Es bueno orar. Hermanos, es bueno orar. Y hablamos de 1 hora, más o menos. Cuando puedan, hermanos, conéctense. Cuando puedan, lean la Biblia. Cuando puedan, vengan a la reunión. Cuando puedan. Cuando ustedes puedan, no se preocupen. Porque así nunca va a pasar nada, hermanos. No pasa nada. Si no leo la Biblia, no pasa nada, hermanos. Si no leo la Escritura, no pasa nada. Y si no oro, no pasa nada. Y al final, ¿sabes qué va a decir el diablo? No pasa nada, en tu vida no pasa nada. Y efectivamente, no pasa nada. Pero yo no quisiera una vida miserable en la pobreza espiritual, porque Cristo murió para darnos una vida abundante, una vida superior a lo que hemos vivido hasta este día. Yo no, en mi vida no estoy conforme con lo que vivo de mi vida espiritual. Anhelo más, ruego más, pido más, y quisiera invitarles a pensar de la misma manera. Anhelen más, deseen más del Señor. No se conformen con lo que escuchan el domingo. Lean más, busquen más. No se conformen con dar una canción al Señor. Alaben toda la semana al Señor. No se conformen con lo poquito cuando Dios tiene lo mucho para todos nosotros. Vamos a orar. Gracias por tu palabra. Padre, gracias por lo que dice este libro, porque nos enseña un camino nuevo, una vida nueva. Gracias porque nos enseñas un mundo de esperanza, un mundo de luz, de verdad, de poder, de gracia. Un mundo diferente a todo lo que hemos vivido. Gracias porque tus pensamientos son más altos, mayores y mejores que los nuestros. No nos dejes caminar en nuestros propios pensamientos. Que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo para vivir una vida profundamente espiritual. Una vida donde tu Espíritu nos inquiete a ir a vivir por más. Más de ti, Señor. Menos de mí. Más de ti. Que podamos comprender que nos conviene menguar y que tú crezcas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oro que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón,
que el Espíritu Santo haga despertar nuestro entendimiento, nuestro corazón, a buscar más y más de ti, a no conformarnos de la manera y de la forma en que vivimos. Te lo pido en el nombre de Jesús y oro confiado de que tú harás más de lo que pedimos. Amén. Amén. Romanos tiene toda una serie de doctrinas y enseñanzas. Nos lleva a un punto donde nos dice, por estas misericordias, entreguémonos a Dios. Y por estas misericordias, renovemos nuestra manera de pensar. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.